Buenos días, mi nombre es Daniela Sánchez y estamos en Geonoticias. En noticias internacionales, el presidente Trump de los Estados Unidos americanos ha otorgado nacionalidades a inmigrantes ilegales, los cuales se encuentran en los estados de Texas, California. Acaba de temblar en la Ciudad de México muy fuerte. Al parecer hay muchos heridos y daños estructurales. Nos enlazamos con nuestra reportera Karen. Muchas gracias, Daniela. Me encuentro en la Colonia Condesa, en la delegación Cuauhtémoc, que ha sido una de las zonas más afectadas por este terremoto de una magnitud de 7.1 a escala de Richter. A mis espaldas se puede vivir el pánico. Hay personas llorando, niños gritando. Protección Civil y paramédicos están ayudando a las personas que se encuentran heridas, mientras las autoridades con sus perros de búsqueda están rescatando a las personas que se encuentran bajo los escombros. Las personas heridas están siendo trasladadas a los hospitales más cercanos. Hasta el momento, la cifra de muertos es de 96 y más de 300 heridos. Si usted tiene algún familiar desaparecido, puede hacer un boletín de búsqueda con su fotografía, su nombre, edad y el lugar en donde la última vez fue visto. Esto los puede poner en los hospitales y en los centros de acopio. Sería todo por mi parte. Regresamos al estudio con mi compañera Daniela. Es impresionante lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Hemos encontrado videos de personas que han captado el momento exacto en el que los edificios han sido sacudidos por el terremoto. Vamos a verlos. Este edificio se movió horrible, tronó horrible. Que se salgan, la pared se rompió. Que se salgan. Que se salgan, se va a caer, se va a caer. Dios mío, 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 Dios mío. La gente. Dios mío. Oh my gosh. This is a bad idea to be on this boat. Wow. I just don't want my phone to get wet. I don't care about my life. I don't care about my life. I'm scared about my phone. Oh my god. Oh, you're recording this, right? Oh. Oh my gosh. I'm up. Se cayeron edificios. Se cayeron edificios. Elena. Discúlpame, hubo un temblor. Discúlpame, te llamo. Estamos alternando una nueva diligencia en la Ciudad de México, Puebla y Morelos, que tuvo como epicentro la colindancia entre Morelos y el Estado de México. Estamos hoy aquí reunidos en la Ciudad de México para dar la atención a las personas que lamentablemente resultaron damnificadas. He dado instrucciones a los integrantes de mi gabinete para verificar los centros de atención médica que tenemos disponibles.
he instruido para que los hospitales del IMSS y del ISSSTE presten servicios médicos a toda la población, sean derechohabientes o no. He dado instrucciones para que el plan MX se ponga en marcha. Este involucra a nuestras Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México y en coordinación con las autoridades he instruido también para instalar plantas de luz para que a lo largo de toda la noche podamos seguir apoyando. Sigan en comunicación a través de los medios, mantendremos informada a toda la población. He tenido la oportunidad de sobrevolar la Ciudad de México. Y repito, el dato que hasta hoy tenemos es de 18 edificios siniestrados entre casas y edificios. Y el resto de la ciudad puede tener en algunos edificios estructuras con fracturas que las pueden hacer inhabitables. Estén atentos, mantendremos informados a la población. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con el geólogo Isaí, quien nos va a dar detalles más específicos del terremoto. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Las preguntas son las siguientes. ¿Este terremoto qué grado alcanza en la escala de Richter? Pues mira, en las últimas horas hemos detectado aproximadamente 7.1 grados en la escala de Richter. ¿Ha sido uno de los más fuertes? Sí lo ha sido. Si nos ponemos a pensar en los sismos que ha habido anteriormente, pues este es uno de los que más grados alcanza. ¿Qué áreas de la ciudad fueron afectadas? El epicentro fue en las afueras de Puebla, más concretamente en la ciudad de Astata y Comunidad Hidalgo. ¿Puede haber una réplica? Eso no se puede saber con certeza. Lo más probable es que sí, porque en la mayoría de sismos ocurren este tipo de réplicas que son de grados Richter un poco más bajos, pero en la mayoría pues sí pueden ocasionar algunos daños. ¿Qué tanto puede llegar a afectar esta réplica? Digamos que este sismo que ya hubo debilitó en gran parte las estructuras de los edificios y otras construcciones. Entonces estas réplicas pueden llegar a terminar el trabajo que hizo el sismo el primero. Muchas gracias por despejar nuestras dudas y por acompañarnos el día de hoy. Esperamos verlo pronto. De nada, es un placer. Buenos días, estamos con el ingeniero geólogo Graciano González, quien nos va a explicar cómo inicia un terremoto y cuáles son los factores que lo ocasionan. Bueno, buenos días, Dani. Mira, te voy a comentar así rápidamente. El planeta Tierra es una esfera que está ligeramente achatada en los polos y un poquito alargada en el ecuador por el efecto del giro que tiene el planeta. Y adentro, porque es un planeta relativamente joven comparado con toda la galaxia, pues todavía tenemos partes incandescentes en el centro de la Tierra que le llamamos manto. Esa roca y esos metales fundidos tratan de buscar salida por la presión que ejerce el calor, y bueno, pues a veces encuentran salidas como en algunos volcanes, como en América Central, como en Chiapas, como en Hawái, en Filipinas, en algunos otros lugares que conocemos que hay erupciones frecuentes. Entonces, al paso de esta roca incandescente, que al salir se llama lava, cuando está dentro se llama magma, y cuando ya sale se llama lava, cuando es un extrusivo, entonces eso provoca acomodamientos dentro de la corteza terrestre, y es lo que provoca que ese acomodamiento genere un movimiento en la parte de la superficie, que nosotros le llamamos temblor, y si es muy fuerte le llamamos terremoto igualmente. Los tipos de terremotos o los tipos de temblores que hay generalmente son uno que le llamamos oscilatorio, que es el que fluye de manera horizontal, y el trepidatorio, que va de arriba hacia abajo, dependiendo de cuáles sean las características particulares de cada región. Yo lo comparo con el juego del Jenga. En el Jenga tú vas quitando algunas piezas que se van fundiendo, y entonces hay un momento que se desploma, se cae, se colapsa. O también lo comparo cuando uno va a hacer una carne asada y que pones todo el carbón y que se empieza a quemar el carbón, y hay una parte que se quema totalmente y se acomoda y el carbón se derrama o el carbón se derrumba. Eso más o menos es el efecto que tiene un temblor o un terremoto, provocado siempre por la parte interna incandescente de la Tierra. Ingeniero, ¿puede el cambio climático aumentar la intensidad de los terremotos? Bueno, mira, lo que pasa es que el radio de esta esfera de la que yo te hablo, de la Tierra, es como de unos 6.370 kilómetros.
y el origen de los temblores, de los terremotos, está en el centro, del centro hacia afuera. Cuando hablamos del cambio climático, hablamos de un efecto de carácter superficial, por la combustión, por la contaminación, por una serie de cosas que se dan en la parte superficial. Pudiera tener algún efecto muy secundario el cambio climático, por la característica de las construcciones, por la orientación de las construcciones, por otras cosas. Pero de manera sustancial o de manera sustantiva, el cambio climático no tiene un efecto determinante en la aparición de los temblores o de los terremotos. Ingeniero, muy poca gente sabe sobre el terremoto que pasó el año pasado en Matamoros, con un grado de 3.9. Muy poca gente se dio cuenta porque fue imperceptible para la población. ¿A qué cree que se deban estos sucesos en zonas donde no había pasado? Bueno, el Golfo de México es un área de donde hay muchos sedimentos y donde hay mucha roca de carácter sedimentario. La roca sedimentaria no es un ambiente donde se den temblores, acomodamientos o terremotos, más bien es en las zonas volcánicas como la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, el eje volcánico, esas partes que son de roca ígnea. Aquí donde estamos nosotros, de Coahuila, de Chihuahua hacia acá, es roca sedimentaria y si tú haces memoria, prácticamente casi no hay movimientos telúricos. Pero hay dos atribuciones principales. Una, que ha habido una extracción mayúscula de aceite y de gas en el área del Golfo de México, porque el terremoto fue como el temblor fue como unos 400 o 500 kilómetros hacia adentro. Fue en el Golfo de México, con un epicentro a unos 10 kilómetros más o menos hacia abajo. Entonces, bueno, se percibe porque un sismógrafo pues es un aparato muy sensible. Pero una de las primeras teorías es la extracción excesiva o necesaria que ha habido de aceite y de gas en la parte de la sonda de Campeche, en la parte de Tampico y en la parte acá por Nueva Orleans y por Mississippi, por el área de Luisiana. Entonces hay algunos huecos que quedan y la presión de la columna de agua del mar puede provocar acomodos y generar eso. Y la consecuencia pues es este tipo de movimientos. Y la otra es que de manera natural esta roca en la que nosotros vivimos es una roca que fácilmente crea cavernas. El agua provoca que haya cavernas, cuevas de ese tipo, y entonces bueno, esos espacios pudieron en algún momento acomodarse y provocar un movimiento telúrico perceptible, como en este caso que fue de unos 3.9 o 4 grados, no muy grande. Muchas gracias por venir, al ingeniero geólogo Graciano. Gracias por invitarme. Buenas tardes, estamos hoy aquí con la arquitecta Cristina Meléndez, quien en esta hora va a estar dándonos una breve explicación de cómo los terremotos afectan el área de la construcción. Muchas gracias por estar aquí, arquitecta. Muchas gracias, Jorge, por invitarme. Buenas tardes. Una de las cosas que debemos entender es que los sismos no los podemos predecir, pero sí podemos prevenir los percances que conllevan a eso. Las primeras cosas que se notan después de un sismo son grietas en muros, en losas, ventanas, colapsos de estructuras, y todo eso es por falta de supervisión quizá o falta de seguir la normativa en cuanto a cuando se empieza a ejecutar la construcción. Siempre debemos tener hincapié nosotros como arquitectos, como ingenieros, en supervisar, porque muchas de las cosas que ocurren en los sismos se pueden prevenir desde el cálculo que tú haces al estar diseñando una estructura hasta la supervisión. Un trabajo de nosotros nunca acaba al 100% después de entregar una obra. Siempre debemos estar al pendiente de lo que hicimos y de lo que podemos llevar a cabo por todas esas cosas que nosotros dejamos para las demás personas. Excelente. Arquitecta, ¿hay manera de implementar estos sistemas antisísmicos en casas o edificios ya existentes? Sí, el refuerzo de estructuras vendría siendo una parte del sistema que se puede implementar. No es tanto para que la edificación no se vaya a caer, sino simplemente para que alcance a evacuar las personas. Obviamente dar un margen de tiempo, porque no se puede hacer más por una construcción que ya estaba hecha sin un sistema de este tipo. Nada más se da cierto refuerzo para cierto tiempo de evacuación y la edificación que quede ahí. Arquitecta, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y por la información proporcionada de cómo los terremotos afectan el área de la construcción.
Muchas gracias por invitarme, fue un gusto estar aquí. Buenos días. Estoy con el ingeniero Aura Giret, quien nos va a platicar acerca sobre el caso Repsamen. Ingeniero, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Ingeniero, platícanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le hizo que colapsara el edificio? Bueno, para empezar necesitamos saber que la ubicación de este edificio se encontraba al sur de la Ciudad de México y que por ende es una zona sísmica y que en cualquier momento puede correr el riesgo de sufrir este tipo de desastres naturales. Los especialistas llegaron a la conclusión de que el deslizamiento de este edificio se hiciera durante el terremoto fue debido al penthouse que mandó a construir la directora en un edificio en el 4º nivel. Entiendo, pero ¿realmente se pudo haber evitado el colapso de este edificio? Sí, si se hubiera hecho la verificación necesaria de la documentación y habiendo hecho una investigación minuciosa, esto no habría pasado. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber también aclarado nuestras dudas. A ti por invitarme. Volvemos contigo al estudio, Daniela. Muchas gracias a todos los especialistas que nos acompañaron y resolvieron nuestras dudas. México, sigamos apoyándonos en esta terrible situación. Muchas gracias. Esto fue GeoNoticias. Los desastres naturales afectan todo el tiempo en diferentes partes del mundo. Por desgracia, aún no se pueden prevenir con mucha antelación, como es el ejemplo de los terremotos. El pasado 19 de septiembre hubo un terremoto de 7.1 grados en el Estado de México, Morelia, Puebla y sus alrededores. Este dejó un saldo de 369 muertos y muchos heridos. Es aquí cuando debemos de ponernos a pensar en qué podemos apoyar. El Instituto Tecnológico de Reynosa, igual que otras instituciones, hicieron una colecta de víveres para poderlos mandar a todos los damnificados. Lo más importante en estos casos es que la ayuda sea siempre constante y no apoyar nada más los días después de que ocurra el desastre. Y nunca olvidar que aunque estemos lejos, siempre estaremos unidos.